Y buenas a todos. Hoy me gustaría hablaros de la saga de Hades. Concretamente hablaremos del capítulo del santuario, ya que esta saga se divide en 3 fases: santuario, infierno y campos elíseos. Pero bueno, esta vez no quiero limitarme solo a resumir la saga sin más. Me gustaría también aprovechar para hablar en mayor profundidad sobre los Caballeros de Oro, ya que estos capítulos del santuario nos muestran más que nunca cómo piensa cada santo dorado y cómo se relacionan más o menos entre ellos, chocando a menudo entre sí por las diferentes maneras de ver la justicia que tiene cada uno. Y finalmente os daré mi opinión personal de por qué esta parte concreta de Saint Seiya es tan buena. Tuvimos que esperar años para ver por fin animada la saga de Hades, pero bueno, cada segundo de espera mereció la pena. Y por último, recordaros que, como siempre, este podcast va a estar cargadito de spoilers. Así que si aún no has visto la saga de Hades y tienes planes de ello, no sé a qué estás esperando. Y bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar. Bueno, empezaremos por situarnos un poco en el contexto. Justo después de la batalla de Poseidón, el viejo maestro Doko empieza a sentir unos cosmos llenos de maldad que van poco a poco en aumento. Creo que solo habrían pasado unos días desde que terminó la Guerra Santa contra el dios del mar, para que esto os ayude a situaros cronológicamente, ¿no? Bueno, entonces Doko cae en la cuenta que Hades y sus 108 espectros están a punto de volver a la vida, después de haber estado encerrados 243 años en una montaña cercana a la de los 5 picos, después de haber sido sellados por el poder de Atenea. Por lo que éste se decide a ir hacia el santuario. Mientras tanto allí, los Caballeros de Oro también tienen un mal presentimiento. Atena se despierta después de haber tenido una gran pesadilla, y es entonces cuando siente que hay una presencia en sus aposentos. Al poco tiempo, descubre que quien había llegado a su cuarto era el mismísimo Canon de Dragón Marino, o sea, aquel que en el manga recibe el tridente de Poseidón en el pecho para redimirse de sus pecados y así pedir perdón a Atena. Pero Atena sabe que Canon no ha venido a hacerle daño. Al contrario, él también ha sentido el cosmos de Hades y sus espectros y viene a ayudar en esta guerra santa. Algo que nos tomó por sorpresa a muchos, la verdad. Yo no me esperaba que apareciera ahí Canon para nada. Pero bueno. Entonces Atena lo acepta en su ejército, siendo este ahora el nuevo caballero de Géminis. Y bueno, de ahí nos vamos a la casa de Aries, porque mientras Mu está mirando al cielo y cayendo en la cuenta de lo que está pasando, aparece un hombre de aspecto fantasmal y encapuchado. Bueno, Mu no puede creerlo. Resulta que el hombre que está delante suya es nada más y nada menos que Xion, aquel que fuera caballero de oro de Aries antes que Mu, y siendo también maestro de este. Y además era el antiguo patriarca al que Saga asesinó en su golpe de estado hace 13 años. Bueno, Mu no sabe qué pensar. Su maestro estaba muerto desde hace años. ¿Qué hacía ahí? También dudaba, pues por una parte les debía fidelidad al que fuera su antiguo maestro y patriarca del santuario, pero por otra desconocía las intenciones de este. Además, como Santo de Oro tenía la orden de custodiar la casa de Aries, como es obvio, impidiendo el paso a cualquiera salvo si tiene el permiso de Atena. Así que se planta diciendo que pase lo que pase, protegerá la primera casa del santuario con su vida. Xion entonces dice que no ha venido solo, y de repente aparecen otros 2 encapuchados, que al desprenderse de su ropaje resultan ser Deadmas de Cáncer y Afrodita de Piscis. Además estos, al igual que Xion, portan réplicas de sus antiguas armaduras que son negras como la noche. Entonces le explican a Mu que han vendido su alma al señor Hades a cambio de una vida temporal, prometiendo que le traerán a este la cabeza de Atena en 12 horas. Si lo consiguen, el dios del inframundo les otorgará la vida eterna. Bueno, Mu no puede creérselo. ¿Cómo puede ser posible que unos antiguos santos de Atenas hayan caído tan bajo? Especialmente su maestro Xion, aquel que antaño fue el patriarca del santuario y una persona justa y bondadosa. Pero entonces aparece Seiya para ayudar a Mu,
aun con la armadura destrozada por las batallas contra Poseidón y sin estar recuperado del todo. Pero bueno, ya sabemos cómo es ella, ¿no? Este es capaz de golpear a Deadmas y le dice a Mu que peleen juntos contra estos traidores. Pero Mu rechaza la ayuda de Seiya y además simula que lo mata mandándolo a volar. Aunque Shion, aquel que fue quien le enseñó a Mu todo lo que sabe, también sabe muy bien que el ataque de su antiguo discípulo hacia Seiya fue en realidad más una forma de sacarlo de la pelea y ocultarlo. Entonces Shion le dice a Mu que resistirse es inútil y manda de nuevo a Deadmas y Afrodita para que acaben finalmente con el santo de Aries. Pero Mu está enfadado con semejantes traidores y desata su cosmos al máximo, derrotando en un segundo al santo de Cáncer y el santo de Piscis, aunque no tiene nada que hacer cuando este pelea al mismo tiempo contra Saga, Shura y Camus. Al momento, Mu siente el cosmos de otros 3 encapuchados, que le resultan especialmente familiares, pero que se habían mantenido ocultos entre las sombras hasta ahora. Cuando estos 3 seres misteriosos deciden aparecer y revelar su identidad, Mu se queda boquiabierto. Resulta que además de Afrodita y Deadmas, allí se encontraban Shura de Capricornio, Camus de Acuario y por supuesto el gran Saga de Géminis. Mu casi se deja llevar por el pesimismo cuando se da cuenta que incluso los que eran considerados entre los más poderosos de la Orden de Atenas han sucumbido a Hades y se han vuelto unos traidores. Además, habían ayudado a un grupo numeroso de espectros de Hades a colarse dentro del santuario, por lo que la traición era doblemente grave. Bueno, estos atacan a Mu a la vez y parece que el santo de Aries tiene las de perder. Bueno, estos 3 dejan muy mal herido a Mu y lo dejan completamente casi inconsciente en el suelo mientras cruzan la casa de Aries en camino a los aposentos de Atenas. Pero bueno, había algo más en estos 3. Justo cuando pasan por el lado de Mu, el santo de Aries puede sentir que los cosmos de Saga, Shura y Camus estaban llorando sangre. Bueno, y cuando todo parece perdido para el santo de Aries, aparece Doko, que había venido desde los 5 picos después de enterarse de la resurrección de Hades y su ejército, y le dice a Mu que vaya a proteger a Atenas y alcanzar a Saga y a los otros, y que no se preocupe por Shion, que él mismo se encargará de él. Hace 243 años que no se veían estos compañeros de armas, pero esta vez, irónicamente, van a verse como enemigos. Mientras tanto, nos vamos a la casa de Tauro, donde el poderoso Aldebarán había caído en combate luchando contra un espectro de Hades, no sin antes asestarle a este un golpe mortal, aunque claro, esto no lo sabía el espectro. Luego llega Mu a la casa de Tauro y se encuentra con este sujeto, al cual le dice que no merece la pena luchar con él, pues que ya está muerto en vida. ¿O acaso creía que Aldebarán iba a dejarse morir sin llevárselo con él? Justo después el espectro muere por las heridas del gran cuerno de Tauro. Y nos vamos a la casa de Géminis, porque lo que viene ahora tiene telita, la verdad. Bueno, nos vamos con Shura, Saga y Camus, quienes consiguen llegar hasta la casa de Géminis, donde se encuentran ni más ni menos que a Canon, el hermano de Saga, portando la antigua armadura dorada de los gemelos. Canon les explica que está protegiendo la casa de Géminis con el permiso de la mismísima Atena, la cual le ha perdonado por sus actos pasados, permitiéndole redimirse de sus pecados si lucha por la justicia. Bueno, aquí hay mucho que hablar de Canon y en un futuro próximo me gustaría, si queréis, traeros un programa solo dedicado a él. Pero bueno, vamos a seguir. Saga no puede creer las palabras de su hermano, pues si lo recordamos fue Canon el que un día plantó la semilla del mal dentro de él, desembocando en todas las muertes y batallas injustas que hubo entre santos por culpa de la maldad que brotó de Saga. Pero Canon le dice que él no plantó nada, que el mal ya estaba dentro de él. Entonces Saga responde diciéndole a Camus y Shura que se adelanten, ya que él tiene que ajustar cuentas con su hermano. Y ambos discuten un rato hasta que Saga ataca a Canon, descubriendo entonces que todo era una ilusión de Canon que estaba proyectando desde la cámara del patriarca y que la armadura de Géminis yacía vacía en el suelo de la casa de los gemelos. Entonces Saga, molesto, le dice a su hermano que deje de copiarle sus técnicas,
y se marcha de allí para alcanzar a sus compañeros Shura y Camus, prosiguiendo su camino. Pero mientras se va, deja caer una lágrima, reconociendo que en el fondo está feliz de que su hermano Canon haya vuelto al sendero del bien y se haya decidido a luchar por Atenas y el santuario. Mientras, en la cámara del patriarca, Atenas corre a ver a un malherido Canon que yace en el suelo. Y es que Saga se había convertido supuestamente en traidor a Atenas, pero sus ataques seguían siendo tan temibles como siempre, y describían muy bien la fuerza del cosmos del que una vez fue el santo más poderoso al servicio de la diosa. Cuando Atenas está con Canon, aparece de repente Milo de Escorpio, quien no entiende qué hace él aquí. Aquel que un día engañó al rey Poseidón y comenzó otra guerra santa que casi inunda la tierra. Atenas explica que le ha perdonado y que ahora es un aliado, pero Milo dice que aunque ella lo haya perdonado, él y el resto de santos de oro no, por lo que debe probarlo. Para ello le asesta los 15 golpes del aguijón escarlata, el ataque más potente del santo de Escorpio, pero para su sorpresa, Canon ni se mueve ni se defiende, diciendo que merece y acepta el castigo por todo lo que hizo. Entonces Milo, dándose cuenta de que su arrepentimiento es real, usa su último ataque para parar las hemorragias del cuerpo de Canon, perdonándole la vida y diciéndole antes de marcharse que frente a él ya no hay ningún enemigo, sino un santo de oro y compañero de armas, Canon de Géminis. Mientras tanto, Yoga y Shun son atacados, cada uno en su lugar donde estaban, por antiguos santos de plata, resucitados también por Hades, al igual que pasa con Sirju en los 5 picos, por lo que los tres deciden ir al santuario y acaban encontrándose allí. Sirju al llegar se encuentra con Iki, quien le dice que Atenas ha dado la orden de que no se deje entrar en el santuario a ninguno de los santos de bronce, por lo que dice que Atenas les ha abandonado y que él, Iki, solo quiere quedarse aquí a observar, ya que nunca había visto una guerra santa como espectador. Bueno, Sirju le dice que cómo puede hablar así e intenta golpearlo, pero Fénix lo esquiva y le dice que por favor acepte la verdad. Atenas ya no los necesita, y le cuenta que Sella también ha sido rechazado cuando intentaba ayudar a Mu, pero este, lejos de matarlo, resulta que lo había mandado al Coliseo del Santuario, donde antaño Sella consiguió su armadura de Pegaso. Volviendo con Shura, Camus y Saga, estos ya habían llegado a la casa de Cáncer, la cual imaginaban que estaría vacía, pero de repente empiezan a pasar cosas raras, lo que los lleva al rato a darse cuenta de que estaban siendo víctimas de una ilusión producida por el hombre más cercano a Dios, Shaka de Virgo. Entonces Saga, para lograr acabar con esta ilusión, lanza un ataque proyectado a la casa de Virgo. Pero Shaka no solo detiene el ataque con relativa facilidad, sino que además lo devuelve a la casa de Cáncer, causando esto una gran explosión en la que Saga, Shura y Camus parecen desaparecer por el momento. Bueno, volviendo a Shion y Doko, estos comienzan a pelear mientras Shion se burla de la edad y del estado de vejez del santo de Libra. Pero entonces llega Sirju en escena, dispuesto a ayudar, como no, a su viejo maestro. Pero Doko le dice que vuelva a los 5 picos junto a Shunrei, aunque el santo del dragón se niega por supuesto a abandonar a su maestro. Y Doko, sabiendo que ya que no podría hacer nada para evitar que Sirju pelee y sabiendo cómo es, le dice que vale, de acuerdo, que él mismo se disculpará ante Atenas en su nombre. Entonces, y para sorpresa tanto de Shion como de Sirju, Doko dice que va a revelar por qué ha estado 243 años sentado en la cascada de los 5 picos, aparte de por el tema de que está vigilando la resurrección de Hades, ¿no? Entonces, de repente, el cuerpo del santo de Libra comienza a brillar, transformándose y adquiriendo el cuerpo y la forma física que tenía en la antigua Guerra Santa contra Hades. Luego, el santo de Libra explica que gracias a Atenas, su cuerpo estuvo controlado por el Misopetamenos, espero haberlo dicho bien, un poder que le concedió la diosa y que permitía prolongar la vida de alguien, haciendo que su corazón latiese en un año lo que un corazón normal latiría en un día, por lo que para el cuerpo de Doko
realmente solo habían pasado 243 días desde la antigua Guerra Santa. Es decir, no había pasado siquiera ni un año, siendo su apariencia de viejo un disfraz, entre comillas, para mantener en secreto lo que le había concedido Atenas. Además, la armadura de Libra aparece para volver a vestir a su antiguo portador, algo que para mí al menos fue absolutamente épico. Y entonces ahora Doco y Sion están en igualdad de condiciones, así que estaba a punto de dar comienzo una batalla de los 1000 días. Bueno, para quien no lo sepa, se dice que los Santos de Oro son tan poderosos y a la vez están tan igualados entre ellos en poder, que si dos de ellos se enfrentaran, no se sabría muy bien quién ganaría. Al fin ganaría quien tardara más en cansarse, por lo que siempre se dice que cuando dos Santos de Oro se enfrentan, se dispone a dar comienzo una batalla que durará 1000 días. Obviamente esto es una metáfora, no creo que duren exactamente 1000 días, pero bueno, queda bien. Y bueno, antes de empezar a pelear, Doco le dice también a Shiryu que vaya a ayudar a Mu y a los demás. Y ahora volvemos con Saga, Camus y Shura, quienes habían sobrevivido al ataque de Sokka en la casa de Cáncer y se habían camuflado entre el ejército de espectros de Hades que habían penetrado en las 12 casas, matando a 3 de estos y ocultándose con sus sapuris. Para quien no lo sepa, las sapuris son las armaduras que llevan los soldados de Hades. Los Santos de Oro, cuando resucitaron, también se les entregó unas sapuris negras que eran copias de las armaduras de oro que estos tenían antes. Y bueno, entonces estos 3 santos, Saga, Shura y Camus, junto a los espectros, llegan a la casa de Virgo, la cual había sido arrasada por el potente ataque de Sokka, aunque es verdad que Sokka consiguió devolverlo, pero algo de daño se llevó. Bueno, estos nada más que ven a Sokka, vuelven a atacarlo a la vez, pero solo consiguen hacerle un pequeño rasguño en la cabeza al santo de Virgo, quien descubre entonces que estos 3 soldados de Hades son en realidad sus antiguos compañeros dorados, que intentan ocultarse. Entonces Sokka, de un golpe, acaba con el resto de espectros, y le dice a Saga, Camus y Shura que ahora ya pueden decirle la verdad, que ya no hay ningún enemigo cerca. Pero Saga insiste en que solo han venido por la cabeza de Atenas. Entonces Sokka, pensando que realmente sus antiguos compañeros de armas han podido vender su alma a Hades, los lleva a pelear a la sala de los árboles gemelos, un jardín oculto tras la casa de Virgo. Entonces, por fin, da inicio la épica batalla entre Sokka y sus compañeros Shura, Saga y Camus. Bueno, aquí quiero hacer un inciso para aclarar que conozco la clásica batalla eterna que hay entre saquistas y saguistas. Yo personalmente considero que Saga es el más poderoso del santuario, pero no por ello ataco o critico a quienes consideren que Sokka o cualquier otro santo de oro es el más fuerte. Es más, en realidad yo creo que todo depende del guión. No sé si recordaréis que en la serie clásica, durante la batalla de las 12 casas, prácticamente cada nuevo santo de oro que aparecía nos lo presentaban como el más poderoso de todos, para así siempre poder crearnos expectación e interés. Yo lo entiendo, ¿no? Bueno, y creo que realmente, al tratarse de una ficción, el poder de cada santo dependerá realmente de lo que el autor considere apropiado. Y ya que todos los shonen suelen compartir la temática de derrotar a enemigos cada vez más poderosos, tenía sentido, ¿no?, que dejaran al más fuerte para el final. Por eso también creo que Saga es el más fuerte. Y bueno, continuamos. Aunque también pienso que se podría decir que cada caballero de oro es el más poderoso, destacando dentro de un campo específico, ¿no? Por ejemplo, Aldebarán sería el más poderoso en cuanto a fuerza física se refiere. Sokka es el más cercano a los dioses, destacando por su sabiduría. Mu es el más fuerte en cuanto a capacidades psíquicas y telequinéticas se refiere. Doco sería también el más sabio, entre comillas, por su experiencia en combate, ya que es el santo más viejo de todos. Y bueno, etcétera, ¿no? Y en el caso de Saga, vemos a un santo que destaca en casi todo, siendo tan brillante que él mismo se llegó a preguntar
si merecía gobernar el mundo y el santuario, ya que tiene bastante sentido, según su filosofía, de que el más poderoso de todos los humanos sea quien se encargue de proteger al mundo de los dioses y demás amenazas, haciendo lo que sea necesario para ello. Bueno, ya hablaremos algún día de la personalidad maquiavélica de Saga, que a mí me encanta, la verdad. Pero bueno, estos son solo mis opiniones personales. Solo quería compartirlas con vosotros y que me contarais las vuestras. Está bien, claro, tener un personaje favorito, pero no al punto de convertirse nunca en un fanboy sin criterio. Y bueno, volviendo al resumen, la batalla entre Virgo y sus antiguos compañeros había empezado. Los tres atacan a Shaka, pero este esquiva todos sus ataques. Bueno, aquí yo opino que en esta batalla ellos tres no querían realmente atacar con toda su fuerza a su antiguo compañero. Por eso Shaka les pudo dar una gran pelea aun estando en inferioridad numérica. Pero otra gente opina que Shaka es el más poderoso y por eso pudo dar esta gran batalla. ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios si quieres. Está bonito que cada cual tengamos nuestra opinión sin llegar a pelearnos. Al fin y al cabo, como dije, esto solo es una serie de ficción. Y bueno, entonces Shaka, luego de esquivar todos los ataques, usa la técnica del tesoro del cielo, quitándole los 5 sentidos a sus adversarios. Aunque es verdad que a cada uno le quedó uno de los sentidos, el habla, la vista y el oído, pero no me acuerdo en qué orden fue. El caso. Luego, este les dice a Saga, Shura y Camus que la única forma que tienen de derrotarle es usando la exclamación de Atenas, algo que incluso asusta a los mismos que decían que venían a por la cabeza de Atenas. Bueno, para quien no lo sepa, esta antigua técnica consiste en que 3 caballeros de oro unan sus cosmos y usen su poder a la vez contra un solo enemigo, y su poder destructivo es comparable al de la explosión del Big Bang, pero a escala reducida. Por lo que la propia Atenas la prohibió desde tiempos mitológicos al considerarla muy injusta. Bueno, pero Saga no vacila, aunque Shura y Camus sí se niegan, diciendo que aquellos que la usan son repudiados como santos de Atenas para siempre, y sus nombres pasarán a ser infames dentro de la orden de caballería. Saga le responde que qué les importa, si igualmente ya han traicionado a Atenas desde el momento en que vendieron su alma a Hades. Ahí le doy toda la razón a Saga, la verdad. Y entonces los tres, muy a su pesar, acaban ejecutando la técnica prohibida contra el santo de Virgo. La fuerza de la explosión es tal que se oye en todo el santuario, y cuando el humo se disipa, Saga y compañía ven como Shaka sigue en pie. Pero este, antes de morir, escribe con su sangre en unos pétalos la palabra Arayashik y los envía hasta Atenas. Pues resulta que esta palabra significa el octavo sentido, aquel que permite ir hasta el mundo de los muertos conservando la propia alma y el cuerpo físico, así como la voluntad, y solo los dioses y unos pocos mortales han logrado despertarlo. Bueno, Saga y compañía se lamentan de la muerte de Shaka, pero saben que tienen que acabar lo que empezaron, por lo que salen de la sala de los gemelos y vuelven a la casa de Virgo, donde se encuentran con Aioria de Leo y Milo de Escorpio, quienes no entienden cómo sus antiguos compañeros han caído tan bajo y han podido llegar a esto. Además llega Mu a apoyarles. Entonces, al verse en inferioridad ya que estaban privados de sus 5 sentidos, Saga, Shura y Camus deciden usar de nuevo la exclamación de Atenas. Total, ya la habían usado una vez, ¿qué más daba usarlo otra más? Pero en esta ocasión, y ante la sorpresa de estos, Aioria, Mu y Milo hacen exactamente lo mismo, por lo que vemos un duelo de exclamaciones de Atenas. Los 6 santos lanzan sus respectivas exclamaciones y ambos ataques chocan, destruyendo con ello gran parte del santuario. Pero en ese justo momento aparecen Seiya, Shun, Yoga y Shiryu, quienes no entienden cómo los santos de oro, a los que consideran compañeros y casi hermanos, pueden luchar entre ellos, por lo que penetran dentro del choque de exclamaciones para intentar detenerla, y uniendo sus 4 combos a la vez consiguen mandar ambas exclamaciones hasta el cielo, para que exploten allí sin peligro. Bueno, y ahora nos vamos a los aposentos de Atenas, donde ésta llama a Canon
y le pide que le traiga una caja dorada que hay justo debajo del trono del patriarca. En esta caja está la daga que usó el propio Saga 13 años atrás cuando intentó cortarle la garganta a Atenea, aun siendo esta un bebé, salvándola a Ioros de Sagitario en el último momento y siendo considerado un traidor al santuario por ello. Bueno, también ordena a Ioria, Mu y Milo que traigan a su presencia a Saga, Shura y Camus. Entonces, cuando estos llegan, Atena le entrega la daga a Saga y le pide que por favor la mate ahora. Y vemos cómo Saga, después de haber repetido hasta la saciedad que habían venido por la cabeza de Atena, no es capaz de hacerlo, dándonos a entender entre esto y lo de que sus cosmos lloraban sangre, que en realidad han jurado falsa fidelidad a Hades, pero no sabíamos aún con qué propósito. Y bueno, vemos cómo Atena, dándose cuenta de que Saga no era capaz de matarla y de lo mucho que estaba sufriendo, agarra ella misma la daga y se la clava en la garganta. Y vemos cómo Saga, en vano, intenta agarrarla mientras cae, protagonizando el que para mí es uno de los gritos más tristes de todo el anime, si no el que más. Y bueno, Seiya y sus compañeros, que habían quedado inconscientes después del esfuerzo que hicieron, iban corriendo hasta la cámara de Atena, presintiendo que algo malo estaba a punto de suceder. Pero de repente sienten que el cosmos de Atena desaparece, confirmando así que había muerto, y que ellos, sus protectores más leales, habían fallado esta vez. Y llegan hasta la estatua de Atena, donde había muerto esta, y se echan a llorar, y Seiya dice que son unos inútiles y no merecen ser llamados santos de Atena. Pero entonces aparece Shion de Aries, que también había ido hasta allí junto a Doko, y les explica por fin el motivo por el cual habían, entre comillas, traicionado a Atena. Y es que todo lo habían hecho por la armadura de Atena. Os explico. Para poder derrotar a Hades, era necesario, pasara lo que pasara, que Atena vista su armadura, la cual yace dormida en el interior de la estatua de Atena, que hay detrás de la cámara del gran patriarca. Y para poder usar esa armadura, Atena debe invocarla vertiendo parte de su sangre delante de la estatua. Y esto es algo que en esta generación solo sabía Shion, ya que había sido el antiguo patriarca. Entonces Hades despertó las almas de los caballeros de oro y plata caídos en la batalla entre el santuario y los santos de bronce fieles a Atena, incluido Shion, ofreciéndoles, como ya sabemos, 12 horas de vidas temporales para que le traigan la cabeza de Atena, de la que fue su diosa. Y si estos lo conseguían, serían recompensados por el Señor de la Muerte con la vida eterna. Bueno, Shion y los demás fingieron aceptar su oferta y jurar fidelidad a Hades, pero en realidad esto era solo para regresar al santuario y conseguir la armadura de Hades, la armadura de Atena. Aunque también eran conscientes de que serían catalogados como traidores y como la peor calaña de la Orden de la Caballería. Vamos, lo más bajo. Pero ante todo eran santos de Atena e incluso después de la muerte harían todo lo que estuviera en sus manos para protegerla y ayudarla, aunque eso significase perder su honor de caballeros. Pero como ya sabemos, Saga y los demás estuvieron todo el tiempo vigilados por Hades y sus soldados, por lo cual tuvieron que seguir escondiendo la verdad a sus antiguos compañeros hasta el final, llegando incluso a realizar la exclamación de Atena para no levantar sospechas. Y al final parece que Shaka entendió lo que ocurría y supo hacer llegar el mensaje a Atena, la cual liberó por fin de su sufrimiento a Saga, Shura y Camus. Entonces, después de que Shion le contara todo esto a Seiya y a los demás, les pregunta que si acaso pueden imaginar lo que sufrieron estos tres caballeros, y que si son capaces de comprender su dolor. Entonces los santos de bronce, los más lacrimógenos de toda la orden de la caballería, se lamentan y se ponen en el papel tan duro que tuvieron que soportar sus compañeros dorados. Y le preguntan a Shion que qué deben hacer. Entonces este les dice que como antiguo patriarca del santuario les dará su última orden: ir hacia el castillo de Hades y acabar con él. Acto seguido, el santo de Aries se agacha y empapa sus manos en los restos de la sangre de Atena que quedaba en el suelo, y luego las lanza hacia los santos de bronce para empapar sus armaduras, haciendo que éstas
que estaban casi destruidas desde la batalla contra Poseidón, renazcan bañadas con la sangre de Atenas, volviéndose más fuertes y vivas que nunca. Y justo después de eso, estos parten hacia el castillo de Hades, mientras Ión siente que ya se le está acabando el plazo de estas 12 horas temporales. Pero entonces llega Doco, quien ha venido a despedirse de su amigo antes de partir también hacia el castillo de Hades para apoyar a los santos de bronce. También han partido ya hacia allí Milo, Aioria y Mu, y vemos cómo Canon, vistiendo ya la armadura de oro de Géminis, espera a Doco mientras éste se despide de su antiguo amigo. Y aquí concluye la saga de Hades del Santuario. Quizás más adelante seguiré comentando el resto de la saga, pero de momento solo quería centrarme en esta, ya que me parece la verdad de lo mejorcito que se ha hecho en Saint Seiya. Así que aquí termino el resumen y paso a hablar de otros aspectos. Bueno, ahora hablemos de los Caballeros de Oro, analizando brevemente su papel en este capítulo del Santuario para aportar todos los datos interesantes que pueda sacar en claro. Pues aunque es cierto que todos defienden la causa de Atenas, cada uno lo hace desde su propio punto de vista, siendo alguno de estos muy particular, la verdad. Y también expondré las teorías más interesantes que intentan explicar el por qué resucitaron todos los santos de oro caídos en eventos pasados, menos Aioro de Sagitario, quien por cierto hubiera sido muy bueno verlo con la versión oscura de la armadura de Sagitario. Vamos, hubiera estado espectacular. Pero bueno, para empezar me gustaría decir que a Aldebarán se lo quitaron de en medio de una forma muy humillante. O sea, murió a manos de un espectro del montón que ni siquiera era un juez del infierno ni una estrella terrenal de nada. Pues no sé, al menos podrían haber hecho que hubieran sido Saga y los otros dos los que lo matasen para que así no se descubriera su plan, como hicieron con Shaka, habiéndole dado mucho más impacto a la escena. Pero en su lugar escogieron a un espectro de lo más normal, no como en los Canvas, donde el santo de Tauro de la época cae peleando contra Cagao de Venus, o Cagajo, que le han cambiado un poco el nombre porque ya entendemos que en español no suena muy bien. Bueno, y Cagao de Venus, o Cagajo, es un espectro muy interesante, por cierto, al que muchos consideran el Fénix de la época anterior. Pero bueno, si queréis que hable de él, decídmelo. Ahora no quiero desviarme del tema. Es sabido por todos que a Toei le gusta humillar a Aldebarán. En la saga de Asgard, la cual hecha 100% por Toei, este también acaba humillado cuando vemos cómo un guerrero divino, Cid de Mizar, lo tumba y noquea de un solo golpe. Aunque luego también nos enteramos de que este guerrero divino contó con la ayuda de su hermano Bud de Archar, alguien que vive ocultándose y haciendo de sombra de Cid, por lo que en realidad podemos decir que Aldebarán se peleó contra dos guerreros divinos a la vez. Y bueno, desde la batalla de las 12 casas en la serie clásica, nos damos cuenta de que Aldebarán está ahí para rellenar. O sea, no le dio demasiados problemas a Seiya en comparación con las batallas que le esperaban dentro de las 12 casas. Y a los otros 3 santos de bronce prácticamente les regaló el pase a la siguiente casa, dejándolos pasar porque habían conseguido congelar sus manos. O por esa regla de 3, Yoga hubiera podido superar las 12 casas prácticamente él solo. Pero bueno, luego en la saga de Asgard es humillado, como ya hemos dicho, y en la saga de Hades, vuelve a pasar lo mismo. A mí personalmente no me parece que Aldebarán sea el más débil de los 12. Entiendo también que de entre los 5 santos de bronce que quedaban vivos, era necesario matar a 2 o quitarlos de en medio para que quedasen 3 que pudieran hacer la exclamación de Atenas contra Saga y compañía. Y decidieron por ello matar a Virgo y a Tauro. El primero con una muerte muy impactante, la verdad, y además esta le sirvió para descubrir cosas interesantes para el futuro de la trama, como el Arayashiki. Además, Saga consigue despertar este sentido justo antes de morir, por lo que realmente no muere, sino que viaja al infierno junto a Atenas en cuerpo y alma. Pero lo de Aldebarán ocurre ahí sin pena ni gloria. Intentan arreglarlo un poco diciendo que al menos consiguió darle un golpe mortal a su oponente antes de caer. Y bueno, es que faltaría más que un santo de oro fuera absolutamente vencido por un espectro de baja categoría. Y bueno,
Continuamos. Respecto a Deidmas y Afrodita, no creo que sean tan débiles como se nos muestra, ya que el propio Mu acabó con ambos a la vez con relativa facilidad. Mi opinión es que ellos no fueron con todo su poder, ya que estaban fingiendo en realidad ser unos traidores, y tampoco sería descabellado pensar que las Sapuris negras de Hades, aparte de que no son tan resistentes como una armadura de oro, tengan algún tipo de forma para limitar y reducir el cosmos de los santos que las portan, pues sabemos que Hades no confiaba del todo en los antiguos santos de Atenas. Por eso decidió vigilarlos muy de cerca. E igual que hemos dicho antes, de los 5 santos de oro resucitados había que quitar a 2 para que quedaran 3 que hiciesen la exclamación de Atenas contra sus antiguos compañeros dorados. Y bueno, me encantó el papel de Shaka, cómo puso contra las cuerdas a Saga y compañía, quienes se vieron obligados a recurrir a algo tan infame como la exclamación de Atenas, para que Shaka y los demás creyeran que iban en serio con lo de jurar fidelidad a Hades. Y es que el santo de Virgo sabía en el fondo de su corazón que Saga y los demás no podían haber traicionado a Atenas, ya que vemos que elimina todos los espectros para poder hablar tranquilamente con sus compañeros. Él conoce a Saga, sabe quién es este, aún en su parte malvada cuando era patriarca, e hizo lo que hizo con la idea de proteger a la tierra y al santuario, aunque de un modo un tanto maquiavélico. También sabe que Shura se enorgullece de ser el santo más devoto a Atenas, y que Camus, aunque suele ser frío, jamás vendería su alma a cambio de la vida eterna, por lo que sabe que tiene que haber algo más. Pero por eso se decide a enfrentarlos y a ver hasta dónde llegaban. Quería comprobar si había algo que se le estaba escapando, y durante la pelea con estos 3 es cuando le vino a la mente la idea del Arayashiki. Y ahora vamos, con los 3 que se lamentan: Saga, Shura y Camus. Bueno, ¿qué decir de estos 3 santos que, a costa de ser catalogados como traidores y de que sus nombres pasaran a ser considerados una infamia dentro de la orden de caballería, hicieron todo para llegar a Atenas? Aunque éstas ya sabían lo que le tenían que decir y cómo actuar. Pero el hecho de que hagan lo que deben, a riesgo de perder su honor y ser repudiados del santuario en un futuro, los convierte en verdaderos santos de oro. Pues no les preocupa lo que suceda con ellos siempre y cuando sea por su diosa, pero ante todo siguen siendo personas con sentimientos. Por eso, como bien dijo Mu, sus cosmos iban llorando sangre mientras ocurría todo, pues en el fondo les dolía tener que pelear con los que algún día fueron sus antiguos compañeros de armas. Bueno, eso se puede ver bien reflejado en la conversación que tiene Saga con su hermano Canon. Este le dice que ha vuelto para pedir el perdón de Atenas y defender al santuario para redimirse de sus anteriores pecados. Pero Shaka le dice que no le cree, ya que sabe que Canon es pura maldad. De hecho, él fue quien corrompió hace años el corazón de Saga, despertando la maldad que había en él, y fue quien también engañó a Poseidón para que iniciara otra guerra santa, usando además el poder del dios del mar para poseer a Hilda de Asgard, y que ésta, con sus guerreros divinos, declarase la guerra a Atenas y sus santos. Por lo que Saga, como es comprensible, no cree mucho a su hermano. Entonces Canon le cuenta que sintió el cosmos de Atenas cuando estaba en el reino marino de Poseidón, justo después de que él se interpusiera delante de ella para detener con el pecho el tridente del dios olímpico, y que desde ese día se arrepintió con toda su alma y juró obedecer a Atenas y limpiar todos sus pecados. Y bueno, Saga manda un ataque hasta los aposentos del patriarca donde estaba Canon, como ya hemos dicho, consiguiendo acabar con la ilusión en la casa de Géminis, para que Saga pueda continuar. Aunque mientras se marcha vemos como éste en el fondo se alegra de que su hermano esté vivo y además haya cambiado al lado de la justicia. Bueno, y ahora vamos con Aioros de Sagitario. ¿Por qué Hades no lo resucitó? Bueno, hay muchas teorías respecto a ello, pero he recopilado las que me parecen más interesantes o al menos que tienen más sentido y coherencia. Y vamos allá. Para empezar, hay que saber que probablemente el cuerpo de Aioros nunca fue encontrado. O sea, cuando éste estaba agonizando y hablando con Mizumasa Kido, el viejo se llevó la armadura y a la bebé Atena, pero por lo que parece dejó el cadáver del santo del Sagitario allí.
por lo que no estaba en el santuario. También otros creen que el señor Kido, ya que era cristiano o católico, se encargó de enterrar el cadáver y darle sepultura antes de irse de allí, por lo cual no estaría enterrado tampoco en el santuario, ni junto a los demás caballeros dorados caídos. Entonces, por esta regla de 3, Aioros no estaba allí cuando Hades llegó hasta sus tumbas a ofrecerle al resto de santos de oro la vida eterna. Y bueno, también hay otra teoría que dice que Hades simplemente no pudo encontrar el alma de Aioros porque ésta vive en la armadura de Sagitario. Por eso siempre va a ayudar a Sella cuando lo necesita, ya que reconoce su valor y lealtad. Además, todos recordaremos el capítulo en el cual Aioria es enviado a matar a Sella, pero la armadura de Sagitario viene a proteger a este. Y además, desde ella sale lo que podríamos llamar el alma de Aioros, o al menos parte de ella, para mostrarle a su hermano lo equivocado que estaba y que el santuario era el verdadero enemigo. Y por último tenemos la teoría que sostiene que Hades sí llegó a contactar con Aioros, pero este, siendo el más leal a Atenas, se negó, pasara lo que pasara, a ser revivido, y menos aún a jurarle fidelidad a ningún otro dios. Bueno, aun cuando todos estaban tratando de engañar al dios del inframundo, puede ser que Aioros sea tan tozudo como Sella y ni aun así se negaba a aceptar. Y ya, si nos basamos únicamente en lo que viene a ser el guión y la trama, lo más probable es que no se reviviese a Aioros porque este, después de saberse todo lo que causó Saga anteriormente en el santuario, era considerado un líder para los santos. O sea, Aioros había pasado de ser considerado un traidor a ser considerado un héroe que salvó a Atenas de la muerte. Entonces esto haría que rivalizara con el papel de Saga dentro de la trama, quien a pesar de sus antiguos pecados seguía siendo considerado un líder para los santos de oro. Entonces nos habríamos encontrado con dos líderes en el equipo de los santos renegados que asaltan el santuario, por lo que se pensaría que era más conveniente para la fluidez de la trama, el no añadir al santo de Sagitario. Al igual que Ikki de Fénix no suele ir en grupo, entre otras cosas, para que no choque con Sella, ya que ambos tienen una personalidad muy parecida, salvando las distancias, y se disputarían continuamente el papel de líder desde el punto de vista del guión. Bueno, y ya para terminar, me gustaría daros mi opinión de esta parte de la saga de Hades, la cual considero, como ya he dicho, muy buena, si es que no es la mejor de toda la saga. Bueno, es muy interesante también que se nos presente, después de tantos años, al que fuera el verdadero patriarca. Y cómo parece al principio que estos antiguos santos de oro y plata han vendido realmente su alma a Hades. Pero cuando nos enseñan cómo los cosmos de Saga y compañía lloran sangre, nos damos cuenta que en el fondo había algo más. También me gustó mucho ver ese choque de caballeros dorados en la casa de Virgo, el cual desembocó en un choque de exclamaciones de Atenas. Y vemos cómo Sella da un bonito discurso sobre lo que significa ser un santo de Atenas, y cómo no puede creer que los santos de oro, los más poderosos de toda la orden, se estén peleando entre sí, habiendo llegado algunos incluso a vender su alma a Hades. Y al final, mientras Aioria, Mu y Milo llevan a Saga y a los demás hasta Atenas, es muy curioso ver cómo Shura intenta hablar con el santo de Leo sobre su hermano Aioros, como buscando pedir perdón por lo que ya todos sabemos. Y yo, la verdad, llevaba muchos años esperando ese momento. Por eso tengo que reconocer que me dio bastante coraje cuando Aioria interrumpe a Shura. Yo estaba en plan, pues déjalo, tío. Te quiere pedir disculpas, se arrepiente. Y tú vas y lo cortas, no sé. Bueno, y hablando de la diosa del santuario, me encantó ver cómo ésta comprende tanto a sus santos incluso en sus peores acciones. Atenea fue capaz de perdonar a Canon después de todo lo que había hecho anteriormente. Y no solo eso, hasta le permitió tomar el puesto de santo de oro de Géminis. Y además ordenó a Ioria y compañía que trajeran a los 3 supuestos santos traidores hasta ella, ya que sabía que estos en el fondo no tenían malas intenciones. Y además, cuando le dice a Saga que debe matarla, lo acaba haciendo ella misma, ya que se da cuenta de lo mucho que está sufriendo el antiguo santo de Géminis. Y entonces, con una sonrisa,
lo mira diciéndole que no pasa nada, mientras agarra la daga y se la clava ella misma en el cuello. Bueno, en este tipo de situaciones podemos ver hasta dónde llega la bondad de Atenas, y es que Atenas es muy buena, y se puede ver lo mucho que quiere a sus santos y lo mucho que se preocupa por ellos. También vemos cómo intenta al principio que los santos de bronce no participen en esta guerra, intentando que los santos de oro los aparten e incluso los echen del santuario para que estos puedan vivir una vida tranquila y pacífica que Atenas tanto desea para ellos. Pero estos no se rinden, demostrando, por cierto, que son unos dignos santos de Atenas. Y bueno, hasta aquí ya llegó el podcast de hoy, y como siempre digo, si tenéis alguna duda o sugerencia, dejádmela por favor en los comentarios. Y por supuesto, espero que esto os haya gustado. Muchas gracias y hasta otra.